Mi nombre es Susana Ochoa, tengo 27 años, nací en Chihuahua, tengo ya 8 años viviendo aquí en Jalisco y ahorita soy candidata a diputada independiente por el Distrito 10 en Jalisco, que es 2/3 partes de Zapopan. Y no quiero hablar por toda mi generación, pero creo que gran parte de mi generación no se siente representada por los partidos. Creo que a diferencia de mis padres y de mis abuelos, que ellos a lo mejor con sus propias manos, ¿no?, pudieron construir sus alternativas políticas para el país. Entonces pues decidí ser periodista. Bueno, en la prepa tuve ahí un paso por la política estudiantil, me tocó ser la primera vicepresidenta ahí en mi preparatoria y no sé, como que la idea de ser política electoral o institucional nunca me llamó la atención, porque eso significaba pues estar en un partido político y más al norte del país, que pues el bipartidismo todavía es una cosa pues muy brutal, ¿no? Entonces pues decidí ser periodista porque siento que el periodismo en el país ha sido una herramienta fundamental para pues hacerle frente al autoritarismo y a las injusticias. Y creo que 2012 pues a mí me llegó, quizás no de manera tan frontal. Yo lo viví en Estados Unidos, me tocó vivirlo allá cuando fue la reelección de Obama y me tocó estar como voluntaria en una organización que trabajaba con población latina, ¿no?, para que supieran sus derechos. Entonces me tocó hacer muchas llamadas para que las mujeres y latinas salieran a votar y pues me tocó vivir el proceso que a mí me hubiera gustado que en México existiera, ¿no?, ese año, ¿no? Un proceso pues más de anticipación y más de pues construir mesas de trabajo para posicionar agendas y no tanto para que no llegara una sola persona, como sí pasó en nuestro país. Entonces pues se aprobaron las candidaturas independientes. Yo ya conocía a Pedro de otros espacios de temas de movilidad sustentable, a Rodrigo de la Wiki, y pues me tocó ser parte de esos 15 personas que empezamos en 2015 a juntar firmas como loquitos en 2015, cuando nadie daba un peso por lo que estábamos haciendo, y pues me tocó estar en el equipo de Pedro y ya, pues el resto es historia y por eso estoy acá. Yo soy Rodrigo Cornejo y estoy de candidato independiente para una diputación federal por el Distrito 10 de Jalisco, que es en su mayor parte Zapopan, que es Zapopan urbano y un poquito rural. Y antes de estar en esta candidatura yo me había organizado, pues casi, si las cuento con los dedos de mi mano, de 3 formas distintas. Yo no me había organizado de manera colectiva jamás hasta que llegó el 132. Y ahí me tocó cumplir varios roles. El primero fue dentro de la mesa de democratización de medios, que era pues como el leitmotiv, ¿no?, la razón de existir del 132. Y después, por alguna facilidad de palabra y por cierto análisis que yo ya traía, a mí me gustan mucho las ciencias sociales, pero nunca me atreví a estudiarlas, pues me fui convirtiendo paulatinamente y de la mano de mis compañeros de alguna clase de vocería temporal algunas veces. Y después de eso, cuando el movimiento, ya pasando las reformas estructurales, se enfocó más a la reforma de telecomunicaciones y a otras partes, me organicé, ya no en el Yo Soy 132, sino con el colectivo del ITESO, que se llama Más de 131. Como con la crisis de derechos humanos y desaparición forzada a raíz de lo de Ayotzinapa, pues nos dedicamos a hacer, bueno, yo no hago iconografía ni audiovisual, pero a como idear esto y las manifestaciones. Y ahí, conociendo itesianos y a raíz de una marcha contra el aumento de transporte público que quería haber aquí en Guadalajara, pues me comencé a organizar con Wikipolítica, que es la tercera forma en la que me he organizado políticamente y desde donde nace esta candidatura. Fue un proceso, para mí en lo personal fue súper intenso. Como que cuando yo entré al equipo de Pedro, pues yo en mi vida me pasó, de hecho ni cuando empezamos las firmas me pasó por la cabeza estar en un puesto de elección popular, ¿no? Entonces cuando llegué al equipo de Pedro, pues es natural que pues, me veían cercana a él, me veían parte de su equipo. Yo estaba involucrada incluso en colectivos feministas y en otros colectivos que no necesariamente eran la Wiki. Entonces pues me empezaron a decir, no, y sigues tú, y qué chido que sigas tú. Y como que pues, no sé, nunca me lo tomé en serio porque no era algo que yo estaba buscando, ¿no? Y cuando se fue empezando el proceso, pues ya era más fuerte como estas preguntas que nos empezamos a hacer entre nosotros, quién iba a levantar la mano, ¿no? Porque era claro que Pedro y que sabíamos que valía la pena estar en el Congreso, pero pues teníamos que pensar muy bien, pues quién, para dónde, cuándo, ¿no? Entonces, pues cuando me imaginaba yo levantar la mano para este proceso, después de yo haber visto a Kuma cómo fue desde un inicio, pues es un proceso duro, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho miedo, la verdad. Y creo que también lo adjudico a una falta de confianza que en general tenemos las mujeres respecto a levantar la mano, ¿no?, para cualquier cosa, en una empresa, en un proyecto, en la universidad y muchísimo más en la política. Entonces, pues al final decidí que sí, de hecho fue un viaje que hice a Ciudad de México y platicando con Roberto Castillo, que él va hoy para diputado independiente allá en la Ciudad de México para el Distrito 26,
fue una frase que me dijo, ¿no? En el sentido de, pues es que si no somos ahorita nosotros que podemos y que tenemos las ganas y tenemos los recursos y tenemos las claridades para poder hacer política, entonces ¿quiénes? Y dentro de Wikipolítica pues nos organizamos como asamblea. Yo he estado desde 2013 más o menos en Wikipolítica y pues ayudé junto con mis compañeros a no nada más a la campaña de Pedro Kumamoto, sino después a construir los mecanismos de participación de la asamblea que eventualmente pues abrió las puertas a que varios levantáramos la mano. De lo federal a lo local hay una diferencia bien importante, ¿no? Por ejemplo, mi par local, Susana Ochoa, recibió 18,000 pesos del Instituto Electoral de Jalisco y yo recibí 300,000 del INE. Pero es solo en virtud de que hubo cierto número de candidatos independientes a diputados federales y cierta bolsa. Entre más haya, se reduce la bolsa. Los 300,000 que me tocaron promedia como $1 por habitante para hacer campaña. Un calendario de los que han visto que entregamos cuesta $1.50. Entonces, ese dinero público en frío no es suficiente para alcanzar a todos los habitantes del distrito. Ni siquiera, aunque todos sean voluntarios, ¿no? Y nos hemos financiado con aportaciones en especie y donaciones privadas en esa medida, ¿no? Como para, por ejemplo, las 2-3 personas que son tiempo completo, pues remunerarles lo mínimo indispensable para que puedan sobrevivir durante la campaña, imprimir más calendarios, pero el reto del financiamiento público es muy grande. Y pues no, hemos aprendido demasiado, ¿no? O sea, ahorita no, de hecho justo estaba pensando que ya después de la elección vamos a tener que sentarnos a pensar qué pasó, qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué hubiéramos hecho distinto, porque creo que hay mucho en juego de lo que estamos haciendo y ya ni siquiera nosotros y nuestras horas de sueño y nuestras esperanzas de la gente que nos ha firmado, que se registró para ser representante de casilla, que cuando vamos al tianguis nos dice que las esperanzas las tienen en nosotros. Entonces pues nos va a tocar ser muy responsables al respecto.